Lección 1. ¿Has estado en el parque cercano? ¿Has estado en el parque cercano? No, aún no. ¿Es bonito? He oído que es impresionante, con exuberante vegetación y flores coloridas. Eso suena precioso. Me muero de ganas de visitarla y disfrutar de su belleza. He visto algunas fotos y parece un oasis de paz. Eso es exactamente lo que necesito, un lugar tranquilo para relajarme y descansar. He oído que hay un lago en el parque. Imagínese las vistas serenas. Oh, eso es aún más atractivo. Podríamos hacer un picnic junto al lago. Sería maravilloso pasar una tarde soleada rodeado de naturaleza. Absolutamente. Podríamos dar un paseo tranquilo y disfrutar del ambiente tranquilo. Hagamos planes para ir pronto y disfrutar de su belleza natural. Estoy totalmente de acuerdo. Es hora de descubrir las maravillas del parque cercano. Me muero por explorarlo contigo, Anna. Va a ser increíble. Lección 2. ¿Me puede recomendar alguna atracción turística? Bueno, ¿puedes recomendarme alguna atracción turística accesible en transporte público? Claro. ¿Qué tal visitar el museo local en el centro? Eso suena interesante. ¿Qué podemos esperar ver allí? El museo tiene una colección de arte, artefactos históricos y exhibiciones interactivas. Parece una excelente manera de aprender sobre la cultura y la historia locales. Absolutamente. Otra opción es el hermoso parque cerca del centro de la ciudad. Oh, me encanta pasar tiempo en la naturaleza. ¿Qué actividades están disponibles allí? Puedes dar un paseo, hacer un picnic o incluso alquilar una bicicleta para explorar el parque. Parece una manera perfecta de relajarse y disfrutar del aire libre. Definitivamente. Por último, hay un mirador popular que ofrece una impresionante vista panorámica de la ciudad. Oh, siempre estoy dispuesto a disfrutar de vistas impresionantes. ¿Cómo podemos llegar allí? Puede tomar un autobús y luego una pequeña caminata para llegar al mirador. Eso suena factible. Me emociona ver la ciudad desde un punto de vista tan ventajoso. Me alegro de que estés interesado. Estas atracciones deberían brindarte una experiencia memorable. Gracias por las recomendaciones, Anna. Me muero de ganas de explorarlos. De nada, John. Disfruta de tu tiempo explorando la ciudad. Lección 3. Deberíamos hablar de nuestra campaña. Hola, Anna. Deberíamos hablar de nuestra campaña. Nuestras investigaciones muestran que debería llegar a los jóvenes profesionales. Eso es interesante. ¿Cómo podemos adaptar la campaña para que les atraiga? Podemos centrarnos en mostrar los beneficios de nuestro producto para su crecimiento profesional. Buena idea. Debemos destacar cómo nuestro producto puede mejorar su vida profesional. Exactamente. También podemos utilizar las plataformas de redes sociales populares entre los jóvenes profesionales. Es una forma estupenda de llegar a un público más amplio. ¿Qué otras estrategias podemos usar? Podemos colaborar con personas influyentes que tienen un gran número de seguidores entre los jóvenes profesionales. Excelente sugerencia. Su respaldo puede tener un gran impacto en el éxito de nuestra campaña. Además, podemos ofrecer descuentos o incentivos especiales exclusivamente para jóvenes profesionales. Es una forma inteligente de crear una sensación de exclusividad y atraer su atención. De acuerdo.
También debemos centrarnos en crear contenido atractivo y visualmente atractivo. Absolutamente. Las imágenes llamativas y los mensajes concisos captarán su interés. Y no olvidemos el poder de los testimonios de jóvenes clientes profesionales satisfechos. Cierto. Las críticas positivas y las historias de éxito generarán confianza y credibilidad. En general, si se dirige de manera efectiva a los jóvenes profesionales, nuestra campaña tendrá más posibilidades de éxito. Estoy seguro de que nuestras estrategias se adaptarán a ellos. Empecemos. Definitivamente. Implementemos estas ideas y supervisemos el progreso de la campaña. Parece un plan. Juntos podemos hacer que esta campaña sea un gran éxito. Lección 4. Es posible que gastemos demasiado en alojamiento durante nuestro viaje. Me preocupa que podamos gastar demasiado en alojamiento durante nuestro viaje. Lo entiendo. ¿Has mirado los precios de los alojamientos? Sí, he estado navegando por Internet y la mayoría parecen tener un precio razonable. Es bueno saberlo. Es importante encontrar un equilibrio entre comodidad y asequibilidad. Absolutamente. No quiero comprometer la calidad, pero también quiero ceñirme a nuestro presupuesto. Estoy de acuerdo. Podemos buscar alojamientos que ofrezcan una buena relación calidad-precio. Quizás podamos considerar reservar una habitación en una casa de huéspedes o un bed and breakfast. Es una gran idea. Estos alojamientos suelen ofrecer una experiencia acogedora y económica. Sería bueno apoyar también a las empresas locales. Definitivamente. También podemos comprobar si hay promociones o descuentos en curso. Sí, estar atentos a las ofertas puede ayudarnos a ahorrar algo de dinero. Otra opción es considerar quedarse un poco fuera del centro de la ciudad, donde los precios pueden ser más bajos. Vale la pena considerarlo, especialmente si se puede acceder fácilmente al transporte público. Exactamente. Podemos sopesar los pros y los contras de cada opción antes de tomar una decisión. De acuerdo. Al tener en cuenta nuestros gastos de alojamiento, podemos tener un viaje más económico en general. Me alegro de que estemos de acuerdo. Busquemos un lugar cómodo y asequible para hospedarnos. Parece un plan. Juntos, podemos tomar decisiones acertadas y disfrutar de nuestro viaje sin gastar de más. Lección 5. ¿Cuál es tu presupuesto? Genial. Tenemos diferentes opciones. ¿Cuál es tu presupuesto? Tengo en mente un presupuesto moderado. Quiero equilibrar la asequibilidad y la calidad. Eso suena razonable. Podemos encontrar algo dentro de ese rango. ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es tu presupuesto? Tengo un presupuesto ligeramente superior, pero también estoy dispuesto a considerar opciones rentables. Es bueno saberlo. Podemos explorar una variedad de opciones dentro de nuestros presupuestos combinados. Exactamente. Es importante encontrar alojamientos que satisfagan nuestras necesidades financieras. De acuerdo. Al considerar nuestros presupuestos, podemos tomar una decisión bien informada. También podemos buscar ofertas o descuentos especiales disponibles. Sí, tener en cuenta las promociones puede ayudarnos a ahorrar algo de dinero. Además, podemos considerar compartir alojamiento para dividir el costo. Es una idea inteligente. Compartir los gastos sería beneficioso para ambos. Definitivamente. Podemos explorar diferentes tipos de alojamientos que se adapten a nuestros presupuestos.
Hagamos una lista de posibles opciones y comparélas según el precio y las comodidades. Parece un plan. Con nuestros presupuestos en mente, podemos encontrar el lugar perfecto para hospedarnos. Estoy encantado de encontrar un alojamiento excelente dentro de nuestro presupuesto. Empecemos a investigar. De acuerdo. Encontraremos el equilibrio perfecto entre asequibilidad y comodidad. Lección 6. Siempre tengo problemas para encontrar tiempo para ello. Sin embargo, siempre tengo problemas para encontrar tiempo para ello. ¿Alguna sugerencia? Lo entiendo. Encontrar tiempo puede ser difícil. ¿Has intentado establecer un horario? No he sido coherente con la programación. ¿Cómo puedo hacer que funcione? Comience por identificar áreas de tiempo libre en su rutina diaria. Es un buen punto. Tomaré nota de cuando tenga algún tiempo de inactividad. Luego, asigna franjas horarias específicas para la actividad que deseas priorizar. Entonces, ¿debo reservar el tiempo dedicado a ello en mi agenda? Sí, trátela como una cita importante con usted mismo. Eso tiene sentido. Es como comprometerse a priorizar esa actividad. Exactamente. Además, considere dividirlo en partes más pequeñas y manejables. De esa manera, no me parecerá abrumador y será más factible adaptarlo a mi día. Absolutamente. Y recuerda, está bien empezar con duraciones más cortas y aumentarlas gradualmente. Eso quita algo de presión. Puedo aumentar mi consistencia con el tiempo. Además, busque formas de integrar la actividad en su rutina actual. Es una buena idea. Quizá pueda combinarlo con algo que ya hago habitualmente. Sí, de esa manera es más fácil convertirlo en un hábito. Agradezco estas sugerencias, Anna. Los probaré y veré cómo funciona. De nada, John. Creo que encontrar tiempo será más manejable con estas estrategias. Me siento motivado. Gracias por su ayuda y orientación. Cuando quieras, John. Estoy aquí para ayudarte a encontrar tiempo para lo que te importa. Lección 7. ¿Tiene su pasaporte y visa listos? ¿Tiene su pasaporte y visa listos? Sí, me aseguré de renovar mi pasaporte con bastante antelación. Buena idea. Necesito comprobar si mi pasaporte sigue siendo válido. Asegúrate de hacerlo pronto. No queremos sorpresas de última hora. Absolutamente. Lo comprobaré y lo renovaré si es necesario. ¿Y qué hay de tu visa? ¿Has examinado los requisitos? Aún no. No estoy seguro de necesitar un visado para nuestro destino. Es importante averiguarlo. Investiguemos juntos los requisitos de visado. Parece un plan. Reuniré toda la información necesaria. Dependiendo del destino, es posible que tengamos que solicitar un visado con antelación. Tomaré nota para iniciar el proceso de solicitud de visa si es necesario. No olvides comprobar el tiempo de procesamiento y los documentos de respaldo necesarios. Me aseguraré de reunir todos los documentos necesarios con antelación. Genial. Estar preparados con nuestros pasaportes y visas nos dará tranquilidad. En efecto. Es un paso importante para garantizar un viaje sin contratiempos. Una vez que tengamos todo el papeleo ordenado, podemos concentrarnos en disfrutar de nuestro viaje. Lo espero con ansias.
Gracias por recordarme lo del pasaporte y el visado. De nada, John. Mantengámonos organizados y preparemos todo para nuestra aventura. Lección 8. ¿Ya has empezado a buscar un apartamento? ¿Ya has empezado a buscar un apartamento? Sí, acabo de empezar. Es muy emocionante. Eso es genial. ¿Algún área específica que te interese? Estoy considerando algunos barrios cerca de mi lugar de trabajo. Buena idea. ¿Qué hay del tamaño del apartamento? ¿Buscas algo espacioso? Prefiero un lugar acogedor, nada demasiado grande. Comprensible. ¿Y qué hay del presupuesto? ¿Has establecido un límite? Sí, tengo un presupuesto en mente. No quiero gastar de más. Eso es inteligente. Es importante ser responsable desde el punto de vista financiero. Absolutamente. Quiero encontrar un lugar que se adapte a mis necesidades sin arruinarme. Estoy totalmente de acuerdo. Tómate tu tiempo y explora diferentes opciones. Encontrarás el apartamento perfecto. Gracias. Seguiré buscando y espero encontrar pronto mi hogar ideal. Mucha suerte con tu búsqueda de apartamento. Avísame si necesitas ayuda. Gracias, John. Agradezco tu apoyo. Lección 9. ¿Qué tal coger un taxi desde aquí? ¿Qué tal coger un taxi desde aquí? Me parece una buena idea, John. Eso nos ahorraría tener que caminar hasta la carretera principal. Exacto, Anna. Es más práctico, especialmente si tenemos maletas pesadas o si el clima no es favorable. De acuerdo. Busquemos una parada de taxis o un lugar cercano donde los taxis suelen recoger pasajeros. Veo uno por ahí, Anna. Vayamos en esa dirección. Genial, John. Podemos esperar ahí y pedir un taxi cuando llegue uno. No debería llevar mucho tiempo, teniendo en cuenta que estamos en una zona concurrida. Con suerte, habrá taxis disponibles. Si no, podemos considerar otras opciones de transporte. Es cierto, Anna. Podemos explorar los servicios de transporte compartido o el transporte público si es necesario. Estemos atentos a los taxis que se acerquen mientras esperamos. Definitivamente, Anna. No queremos perdernos uno si está disponible. Oh, mira. Veo que se acerca un taxi. Agitemos las manos para llamar la atención del conductor. En el momento perfecto, Anna. Asegurémonos de que el conductor nos ve y se detiene. El taxi se detiene. Entremos rápido. Después de ti, Anna. Te seguiré hasta el taxi. Gracias, John. Démosle al conductor nuestro destino y disfrutemos de un viaje cómodo. Estoy de acuerdo, Anna. Ahora podemos relajarnos y dejar que el taxi nos lleve a donde necesitamos ir. Lección 10. La actividad física a lo largo del día puede marcar una verdadera diferencia. Anna, la actividad física a lo largo del día puede marcar una gran diferencia. Tienes razón, John. No debo subestimar el impacto que puede tener en nuestro bienestar. Absolutamente. Aumenta la energía, mejora el estado de ánimo y ayuda a mantener un peso saludable. Estoy de acuerdo. Debemos encontrar actividades que disfrutemos y convertirlas en una parte regular de nuestro día. Dar pequeños pasos, como caminar,
Subir escaleras o hacer estiramientos puede ser acumulativo. Definitivamente. Cada poquito cuenta, y no debemos castigarnos si no podemos hacer entrenamientos intensos. Tienes razón, Anna. No debemos sentirnos culpables. Se trata de tener una perspectiva equilibrada. Gracias por recordármelo, John. Me concentraré en lo que funcione para mí y para mi estilo de vida. Es un enfoque saludable, Anna. Disfrute de la actividad física y mantenga una rutina sostenible. Lo haré, John. Se trata de mejorar el bienestar, no de presionarnos o sentirnos culpables. Exacto, Anna. Los pequeños pasos conducen a cambios positivos. Cuídate y disfruta del proceso. Lección 11. Nuestra presencia en línea se ha vuelto cada vez más importante hoy en día. Suena interesante, Anna. ¿Qué tienes en mente? Bueno, me he dado cuenta de que nuestra presencia en línea se ha vuelto cada vez más importante hoy en día. Tienes razón, Anna. Con el auge de las redes sociales y las plataformas digitales, es crucial gestionar nuestra imagen online. Exactamente. Nuestra presencia en línea puede afectar nuestra vida personal y profesional de varias maneras. Eso es cierto. Puede afectar las oportunidades laborales, la creación de redes e incluso las relaciones personales. He estado pensando en cómo podemos utilizar nuestra presencia en línea a nuestro favor. Es una gran idea, Anna. Es esencial crear una imagen online positiva y auténtica. Creo que debemos buscar un equilibrio entre compartir nuestros logros y mantener la privacidad. Absolutamente. Ser conscientes de lo que publicamos e interactuar positivamente con los demás puede marcar la diferencia. También creo que es importante mantenerse actualizado con la configuración de privacidad y tener cuidado con lo que compartimos. No podría estar más de acuerdo, Anna. Proteger nuestra información personal es crucial en la era digital. Al ser conscientes de nuestra presencia en línea, podemos construir una imagen sólida y profesional. Es un proceso continuo, pero con el enfoque correcto, podemos hacer que nuestra presencia en línea funcione para nosotros. Ese es el objetivo, John. Aprovechemos el poder de Internet para crear un impacto positivo en nuestras vidas. Estoy de acuerdo con eso, Anna. Seamos intencionales con nuestra presencia en línea y hagamos que funcione a nuestro favor. Lección 12. He encontrado este nuevo café en la ciudad. Anna, he encontrado un nuevo café en la ciudad. El ambiente es perfecto y el café es increíble. Eso suena genial, John. ¿También abre los fines de semana? No, me temo que solo abre de lunes a viernes. Es un café de lunes a viernes. Oh, qué pena. Esperaba visitarlo los fines de semana. Lo entiendo, Anna. Aún podemos planear una excursión allí de lunes a viernes. Será un buen descanso de nuestra rutina. Tienes razón, John. Podría ser un cambio refrescante empezar el día en la cafetería antes de ir a trabajar. Absolutamente. Podemos disfrutar de una deliciosa taza de café y empezar nuestras mañanas con una nota positiva. Lo espero con ansias, John. Hagamos planes para visitar el café la semana que viene. Parece un plan, Anna. Tendremos una aventura de café entre semana y saborearemos la experiencia. Siempre es emocionante descubrir nuevos lugares y crear momentos memorables. No puedo esperar. Yo tampoco, Anna. Son las pequeñas cosas como estas las que hacen que la vida sea más agradable y vibrante.
Lección 13. Me he dado cuenta de que gestionas muy bien las reuniones que consumen mucho tiempo. Anna, me he dado cuenta de que gestionas muy bien las reuniones que consumen mucho tiempo. ¿Cómo lo haces? Bueno, John, intento establecer objetivos claros antes de que comience la reunión. Es un enfoque inteligente, Anna. Ayuda a mantener el debate centrado y productivo. Exactamente. Tener una agenda clara y objetivos específicos puede evitar que las reuniones se prolonguen demasiado. También me he dado cuenta de que se crea un entorno en el que todos se sienten cómodos compartiendo sus ideas. Sí, John. Fomentar la comunicación abierta y la participación activa puede hacer que las reuniones sean más eficientes. Es impresionante cómo logras mantener a todos interesados y al día. Gracias, John. Creo en la creación de una atmósfera de colaboración en la que se valoren las opiniones de todos. Es una buena forma de pensar, Anna. Fomenta la creatividad y la toma de decisiones eficaz. También he aprendido a tener en cuenta el tiempo y a dirigir suavemente la conversación hacia el tema principal si se desvía del rumbo. Es una habilidad valiosa, Anna. Ayuda a evitar tangentes innecesarias y mantiene la concentración de la reunión. En general, se trata de ser organizado, preparado y respetuoso con el tiempo de todos. Me lo imagino, Anna. Su forma de gestionar las reuniones es encomiable y arroja resultados positivos. Gracias, John. Creo que las reuniones eficientes contribuyen a un entorno de trabajo más productivo. No podría estar más de acuerdo, Anna. Tus estrategias son inspiradoras y, sin duda, las aplicaré en mis propias reuniones. Me alegra oír eso, John. Estoy seguro de que gestionará sus reuniones con gran eficiencia y eficacia. Gracias por tu confianza, Anna. Sigamos aprendiendo unos de otros y creando colaboraciones exitosas. Lección 14. He estado intentando ser más productivo y evitar la procrastinación. Anna, he estado intentando ser más productiva y evitar la procrastinación. ¿Tienes algún consejo? Definitivamente, John. Una estrategia que me parece útil es dividir las tareas en pasos más pequeños y manejables. Suena práctico, Anna. Puede hacer que las tareas grandes parezcan menos abrumadoras. Exactamente. Al centrarse en un pequeño paso a la vez, es más fácil empezar y mantener la motivación. Veo el valor de ese enfoque. Ayuda a evitar que la procrastinación se apodera de nosotros. Otro consejo es establecer plazos específicos para cada paso a fin de ser responsable. Tiene sentido, Anna. Los plazos pueden dar una sensación de urgencia y ayudarnos a mantener el rumbo. Además, intento eliminar las distracciones tanto como sea posible mientras trabajo en una tarea. Minimizar las distracciones es crucial, Anna. Nos permite mantener la concentración y trabajar de manera más eficiente. También me resulta útil tomar breves descansos entre tareas para recargar energías y evitar el agotamiento. Tomar descansos es esencial para la productividad, Anna. Nos ayuda a mantener nuestra energía y claridad mental. Por último, doy prioridad a las tareas en función de su importancia y urgencia, lo que me ayuda a mantenerme organizado. La priorización es clave, Anna. Garantiza que abordemos primero las tareas más críticas. Por supuesto, John. Al implementar estas estrategias, he podido superar la procrastinación y lograr más. Tus consejos son valiosos, Anna. Los incorporaré a mi rutina y me esforzaré por ser más productivo.
Me alegra oír eso, John. Juntos, podemos lograr nuestras metas y aprovechar al máximo nuestro tiempo. Definitivamente, Anna. Apoyémonos unos a otros en nuestro viaje hacia la productividad y el éxito. Lección 15. ¿Ha habido algún avance en el campo de la medicina últimamente? Anna, ¿ha habido algún avance en el campo de la medicina últimamente? Sí, John. Se han producido avances significativos en varias áreas de la medicina. Es fascinante, Anna. ¿Me puede dar algunos ejemplos? Claro. Un avance notable es el progreso en la medicina personalizada y las terapias genéticas. La medicina personalizada suena prometedora. ¿Cómo funciona? Implica adaptar los tratamientos médicos a la composición y características genéticas específicas de un individuo. Eso es increíble. Podría revolucionar la forma en que abordamos la atención médica. Absolutamente. Tiene el potencial de mejorar los resultados del tratamiento y minimizar los efectos secundarios. ¿Qué pasa con otras áreas de la medicina? ¿Algún avance destacable? Otra área de progreso se encuentra en el campo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. ¿Cómo contribuye la IA a la medicina? La IA puede analizar grandes cantidades de datos médicos y ayudar en el diagnóstico, la predicción y la planificación del tratamiento. Eso es impresionante. Podría mejorar la precisión y la eficiencia de las intervenciones médicas. Definitivamente. La IA tiene el potencial de apoyar a los profesionales de la salud y mejorar la atención a los pacientes. ¿Hay alguna otra novedad que quieras mencionar, Anna? Otro avance significativo se encuentra en el campo de la medicina regenerativa y la ingeniería de tejidos. Eso suena intrigante. ¿Cómo funciona? Los científicos están progresando en el cultivo de tejidos y órganos en el laboratorio con fines de trasplante. Eso es destacable. Podría abordar la escasez de donantes de órganos. Sí, ofrece esperanza a los pacientes que necesitan trasplantes de órganos y podría revolucionar el campo. Gracias por compartir estos emocionantes avances, Anna. El futuro de la medicina parece prometedor. De nada, John. Es un momento realmente emocionante, y espero con ansias más avances en el campo de la medicina. Del mismo modo, Anna. Mantengámonos informados y sigamos aprendiendo sobre estos notables avances. Lección 16. ¿Necesito algún documento específico para el registro? Anna, estoy planeando un viaje. ¿Necesito algún documento específico para el registro? Sí, John. Se requiere un documento de identidad o pasaporte válido para registrarse en la mayoría de los lugares. Eso tiene sentido. Me aseguraré de llevar mi pasaporte. Es una buena idea, John. Siempre es mejor estar preparado y tener a mano los documentos necesarios. Estoy de acuerdo, Anna. Tener una identificación adecuada es una parte esencial del proceso de viaje. Absolutamente. Garantiza una experiencia de registro fluida y el cumplimiento de la normativa. Comprobaré la validez de mi pasaporte antes del viaje para evitar problemas. Es una jugada inteligente, John. Es imprescindible tener un pasaporte válido para entrar en otro país. También haré una fotocopia de mi pasaporte, por si acaso. Es una buena precaución, John. Puede resultar útil en caso de situaciones inesperadas. Guardaré la fotocopia en un lugar separado de mi pasaporte para mayor seguridad.
Es una decisión acertada, John. Es importante mantener nuestros documentos de viaje seguros y protegidos. Gracias por recordármelo, Anna. Es crucial tener todos los documentos necesarios para poder viajar sin problemas. De nada, John. Espero que tengas un viaje fantástico y tranquilo. Te lo agradezco, Anna. Me aseguraré de tener todo en orden para una experiencia de viaje sin preocupaciones. Lección 17. He estado intentando establecer una rutina de ejercicios. Anna, he estado intentando establecer una rutina de ejercicios. ¿Alguna sugerencia sobre por dónde empezar? Bueno, John, una buena forma de empezar es incorporar algunos ejercicios cardiovasculares a tu rutina. Parece un plan, Anna. ¿Qué tipo de ejercicios cardiovasculares recomiendas? Te sugiero comenzar con un trote de 10 minutos o una caminata rápida para aumentar la frecuencia cardíaca y calentar los músculos. Eso suena factible. Es una excelente manera de hacer que la sangre fluya y prepararse para el entrenamiento. Sí, también ayuda a aumentar tu resistencia y resistencia en general. Después del trote, ¿debo pasar al levantamiento de pesas? Sí, el levantamiento de pesas es una excelente manera de desarrollar fuerza y tonificar los músculos. ¿Cómo debo abordar el levantamiento de pesas como principiante? Comience con pesas más livianas y concéntrese en la forma y la técnica adecuadas. Aumente el peso gradualmente a medida que se sienta más cómodo y seguro. Eso tiene sentido. Me aseguraré de priorizar la forma adecuada para evitar lesiones. Eso es importante, John. Es mejor levantar pesas livianas con la forma correcta que levantar pesas pesadas con una forma deficiente. Lo tendré en cuenta, Anna. La consistencia y la progresión gradual parecen ser la clave. Por supuesto, John. La constancia es vital para ver el progreso y cosechar los beneficios de tus entrenamientos. Gracias por el consejo, Anna. Incorporaré a mi rutina correr y levantar pesas durante 10 minutos. De nada, John. Estoy seguro de que disfrutarás de los beneficios del ejercicio regular y te sentirás genial. Estoy emocionada de empezar este viaje de acondicionamiento físico, Anna. Por un futuro más sano y fuerte. Lección 18. ¿Conoces algún buen hotel allí? Anna, estoy planeando un viaje a Londres. ¿Conoces algún buen hotel allí? Sí, John. Recomiendo el Hilton cerca del centro de la ciudad. Parece una ubicación conveniente, Anna. ¿Qué hace que sea una buena elección? El Hilton es conocido por sus cómodas habitaciones, su excelente servicio y sus convenientes comodidades. Eso es exactamente lo que estoy buscando. Quiero una estancia cómoda y agradable. El Hilton también ofrece una variedad de opciones gastronómicas y cuenta con un gimnasio y un spa. Es estupendo oír eso. Siempre es bueno tener servicios disponibles en el hotel. Por supuesto, John. Aumenta la comodidad general y mejora la experiencia del huésped. ¿El Hilton se encuentra cerca de las atracciones más populares de Londres? Sí, está situado cerca de muchos lugares de interés y lugares de interés famosos, lo que lo convierte en una base ideal para explorar la ciudad. Eso es perfecto. Quiero aprovechar al máximo mi tiempo en Londres y visitar tantos lugares como sea posible. Alojarse en el Hilton definitivamente le facilitará moverse y explorar, John. Gracias por la recomendación, Anna. Estudiaré la posibilidad de reservar una habitación en el Hilton para mi viaje. De nada, John.
Estoy seguro de que tendrá una estancia maravillosa y disfrutará de su estancia en Londres. Agradezco tu ayuda, Anna. Espero tener un gran viaje y una estancia cómoda en el Hilton. Lección 19. ¿Te quedaste en un hotel o alquilaste un alojamiento? Anna, hace poco me fui de vacaciones. ¿Te quedaste en un hotel o alquilaste un alojamiento? Esta vez fue un poco diferente, John. Decidí alquilar un alojamiento en lugar de alojarme en un hotel. Es interesante, Anna. ¿Qué te hizo elegir un alquiler en su lugar? Alquilar un alojamiento me dio un ambiente más hogareño y la libertad de cocinar mis propias comidas. Ya veo lo atractivo que sería, Anna. Ofrece una experiencia diferente a la de alojarse en un hotel. Sí, me permitió sumergirme en la cultura local y sentirme residente local temporal. ¿Le pareció fácil y cómodo el proceso de alquiler de un alojamiento? Por supuesto, John. Hay muchas plataformas en línea que facilitan la búsqueda y reserva de propiedades de alquiler. Es bueno saberlo. Parece una opción viable para futuros viajes. Definitivamente lo es, John. También puede ser más rentable, especialmente para estancias más largas o cuando se viaja en grupo. ¿Tuvo algún problema o inconveniente con el alojamiento de alquiler? Uno de los desafíos fue garantizar que la propiedad de alquiler cumpliera con mis expectativas y coincidiera con la descripción proporcionada. Eso es comprensible. Es importante investigar a fondo y leer las reseñas antes de hacer una reserva. Exacto, John. Ayuda a tener una idea clara de qué esperar y evitar sorpresas. Consideraré alquilar un alojamiento para mi próximo viaje, Anna. Parece una jugada inteligente. Me alegra oír eso, John. Estoy seguro de que disfrutarás de la experiencia diferente que ofrece. Gracias por compartir tu experiencia, Anna. Siempre es útil explorar diferentes opciones de alojamiento. De nada, John. Espero que lo pases de maravilla en tus próximas vacaciones, ya sea que elijas un hotel o un alojamiento de alquiler. Te lo agradezco, Anna. Mantendré mis opciones abiertas y haré la mejor elección para mis planes de viaje. Lección 20. ¿Algún plan o proyecto interesante? Anna, ¿cómo estás últimamente? ¿Algún plan o proyecto interesante? No mucho, John. La verdad es que me lo he estado tomando con calma y disfrutando de un tiempo de inactividad. Eso suena bien, Anna. Es importante tomarse un descanso y recargar energías de vez en cuando. Por supuesto, John. Ayuda a mantener un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal y a prevenir el agotamiento. Estoy totalmente de acuerdo. A veces, un poco de relajación puede ser muy útil. Definitivamente. Nos permite rejuvenecer y volver renovados y más productivos. A propósito, deberíamos ponernos al día pronto. Ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos. Tienes razón, John. Extraño nuestras conversaciones. Busquemos un momento que nos sirva a los dos. Parece un plan, Anna. Me pondré en contacto contigo pronto para programar una sesión para ponernos al día. Sería estupendo, John. Espero con interés conocer sus experiencias y actualizaciones recientes. Del mismo modo, Anna. Será bueno compartir y volver a conectar. Cuídate y hablamos pronto. Tú también, John. Cuídate y mantente bien. Espero con ansias nuestra conversación.
Lección 21. ¿Ha interpretado o exhibido alguna vez su obra? Anna, he visto algunas de tus obras de arte recientes en Internet. Buenas elecciones. ¿Ha interpretado o exhibido alguna vez su obra? Gracias, John. Sí, he tenido la oportunidad de exhibir mi trabajo en algunas galerías locales. Fantástico, Anna. Exhibir tu trabajo debe ser una experiencia gratificante. Definitivamente lo es, John. Es una oportunidad para mostrar mi arte y recibir comentarios de otros. ¿Has interpretado alguna vez tu obra de arte en algún evento o espectáculo en directo? Sí, he participado en algunas ferias de arte y eventos de pintura en vivo en los que creo arte frente a una audiencia. Suena emocionante, Anna. Interpretar tu arte debe añadir una dinámica única al proceso creativo. Por supuesto, John. Me permite interactuar con los espectadores y compartir el viaje artístico en tiempo real. ¿Tiene planificadas próximas exposiciones o actuaciones? Por el momento no, John. Me he centrado más en crear nuevas piezas y explorar diferentes técnicas. Me parece un buen enfoque, Anna. Es importante dedicar tiempo a la exploración artística. Estoy de acuerdo, John. Mantiene fresco el proceso creativo y permite el crecimiento personal como artista. Espero ver más de sus obras de arte y quizás asistir a una de sus futuras exposiciones o actuaciones. Gracias, John. Definitivamente los mantendré informados sobre los próximos eventos o programas. Sería fantástico, Anna. Sigan con este gran trabajo y seguiré apoyando su viaje artístico. Agradezco tu apoyo, John. Significa mucho para mí. Gracias. De nada, Anna. Es un placer. Sigue creando e inspirando a otros con tu talento. Lección 22. Podemos centrarnos en planificar actividades. Anna, hemos finalizado nuestros arreglos de viaje. Los vuelos y los alojamientos están ordenados. Ahora podemos centrarnos en planificar las actividades. Eso es genial, John. Tener la logística establecida facilita la planificación de nuestro itinerario. Exacto, Anna. Deberíamos aprovechar al máximo nuestro viaje y explorar las mejores atracciones. ¿Hay actividades o lugares específicos que te interese visitar? Estoy interesado en explorar la cultura local, probar la cocina tradicional y visitar lugares históricos. Suena fantástico, John. Podemos incluir visitas a museos, mercados locales y lugares emblemáticos en nuestros planes. También he oído hablar de algunas hermosas rutas de senderismo y lugares pintorescos cercanos. Sería genial pasar un tiempo en la naturaleza. Por supuesto, John. Añadir actividades al aire libre y paseos por la naturaleza aportará un buen equilibrio a nuestro itinerario. ¿Tiene alguna recomendación de lugares o actividades de visita obligada en la zona? Le sugiero que visite el Centro de Información Turística local para obtener recomendaciones adaptadas a nuestros intereses. Tendrán las mejores sugerencias. Es una buena idea, Anna. Tendrán información actualizada sobre eventos y atracciones. También debemos ser flexibles con nuestros planes, dejando espacio para descubrimientos espontáneos y recomendaciones locales. Estoy totalmente de acuerdo, Anna. Siempre es emocionante toparse con joyas ocultas y experiencias inesperadas. Asegurémonos de dejar algo de tiempo libre en nuestra agenda para aventuras no planificadas. Por supuesto, Anna.
De esa forma, podemos dejarnos llevar por la corriente y abrazar plenamente el espíritu de nuestro viaje. Tengo muchas ganas de explorar y crear recuerdos inolvidables juntos, John. Yo también, Anna. Va a ser un viaje increíble lleno de nuevas experiencias y aventuras compartidas. Aprovechémoslo al máximo, John. Me muero de ganas de embarcarme en esta aventura de viaje contigo. Del mismo modo, Anna. Va a ser un viaje increíble. Prepárate para unos momentos inolvidables. Lección 23. Me he dado cuenta de que necesito ropa nueva. Anna, me he dado cuenta de que necesito ropa nueva. Vamos de compras. Claro, John. ¿Qué tipo de ropa buscas? Necesito atuendos casuales y cómodos para el día a día. Genial. ¿Tienes en mente colores o estilos específicos? Prefiero los colores neutros como el negro, el gris y el azul marino. En cuanto a los estilos, me gusta una mezcla de clásico y moderno. Es un buen punto de partida, John. Podemos buscar piezas versátiles que se puedan mezclar y combinar fácilmente. Por supuesto, Anna. Quiero construir un armario que sea a la vez elegante y funcional. Podemos empezar echando un vistazo a algunas tiendas de ropa populares de la zona. Parece un plan, Anna. Estoy abierto a explorar diferentes tiendas y a probarme diferentes estilos. Siempre es una buena idea probarse la ropa antes de realizar una compra. Ayuda a garantizar un ajuste adecuado. Estoy de acuerdo, Anna. El ajuste es importante tanto para la comodidad como para el estilo. También podemos estar atentos a las rebajas o descuentos en curso para aprovechar al máximo nuestro viaje de compras. Es un enfoque inteligente, Anna. Nos ayudará a aprovechar al máximo nuestro presupuesto. No olvides considerar también el clima y las opciones de ropa de temporada. Tienes razón, Anna. Es importante elegir ropa adecuada para la temporada actual. Hagamos una lista de los artículos esenciales que necesita y prioricémoslos durante nuestra jornada de compras. Es una buena idea, Anna. Nos mantendrá concentrados y organizados. Estoy deseando ayudarte a encontrar nuevas y geniales adiciones a tu armario, John. Gracias, Anna. Su ayuda y sentido de la moda serán muy apreciados. Es un placer, John. Hagamos que este viaje de compras sea divertido y exitoso. Por supuesto, Anna. Estoy deseando renovar mi armario con tu ayuda. Vamos a empezar. Lección 24. Acabo de empezar un nuevo trabajo y necesito ropa profesional. Anna, tengo noticias interesantes. Acabo de empezar un nuevo trabajo y necesito ropa profesional. Enhorabuena, John. Es una gran noticia. Vestirse de manera profesional es importante para causar una buena impresión. Gracias, Anna. Quiero asegurarme de tener el atuendo adecuado para el lugar de trabajo. Definitivamente. ¿Has comprobado si hay un código de vestimenta o algún requisito específico? Sí, la empresa mencionó un código de vestimenta informal de negocios. Por lo tanto, necesitaré una mezcla de atuendos formales y semiformals. Es un buen punto de partida, John. Podemos buscar piezas que sean versátiles y que se puedan llevar en diferentes combinaciones. Estoy de acuerdo, Anna. Quiero tener algunas piezas clave que pueda mezclar y combinar para crear diferentes atuendos. ¿Qué tal si empezamos buscando un par de camisas de vestir que nos queden bien y unos cuantos pares de pantalones? Parece un plan, Anna. Puedo ponerme las camisas de vestir con diferentes corbatas o ponérmelas con suéteres o blazers.
Perfecto. También podemos buscar un par de zapatos cómodos que sean adecuados para el lugar de trabajo. Sí, un buen par de zapatos es fundamental para un look profesional y para estar cómodo durante todo el día. No olvides considerar accesorios como cinturones y un reloj de pulsera clásico para completar el conjunto profesional. Tienes razón, Anna. Esos pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia a la hora de completar el look general. Estemos atentos también a las rebajas o descuentos en curso para aprovechar al máximo nuestro viaje de compras. Es una buena idea, Anna. Me ayudará a construir un armario profesional sin arruinarme. Estoy encantado de ayudarte a encontrar el atuendo profesional perfecto, John. Te verás bien y seguro en tu nuevo trabajo. Gracias, Anna. Su orientación y experiencia en moda son muy apreciadas. Es un placer, John. Hagamos que este viaje de compras sea un éxito. Por tu nuevo trabajo y por un armario elegante. Gracias, Anna. Estoy agradecido de tenerte como mi compañera de compras. Hagamos que suceda. Lección 25. He estado pensando en nuestras próximas vacaciones. Anna, he estado pensando en nuestras próximas vacaciones. Tailandia es conocida por sus hermosas playas, mientras que Japón es famoso por su rica historia. Ambos destinos suenan increíbles, John. Podemos elegir entre relajarnos en playas impresionantes o sumergirnos en una cultura fascinante. Es cierto, Anna. Tailandia ofrece impresionantes paisajes costeros y la oportunidad de relajarse junto al mar. Imagínese paseando por playas de arena blanca y disfrutando de aguas cristalinas. Sería una escapada tropical perfecta. Y Japón, con sus templos antiguos, su arquitectura tradicional y sus profundas raíces históricas, proporcionaría una experiencia cultural única. Sí, John. Explorar sitios históricos, como los templos de Kioto o los antiguos castillos de Tokio, sería una aventura enriquecedora. Tendríamos la oportunidad de presenciar las ceremonias tradicionales del té, visitar hermosos jardines e incluso experimentar la vibrante vida nocturna. Por supuesto, John. La mezcla de tradición y modernidad de Japón es realmente cautivadora. Por otro lado, en Tailandia, podríamos ir de isla en isla, bucear en aguas cristalinas y disfrutar de la deliciosa cocina tailandesa. Sería increíble probar delicias locales como el pad thai o disfrutar de un relajante masaje tailandés. Es una decisión difícil, Anna. Ambos destinos ofrecen experiencias y recuerdos increíbles. Tal vez podamos considerar la época del año, nuestras preferencias personales y las actividades que más nos entusiasman. Es un buen enfoque, Anna. Deberíamos considerar qué es lo que más nos gusta y se ajusta a nuestros intereses. Sea cual sea el destino que elijamos, estoy seguro de que tendremos una experiencia inolvidable juntos, John. Estoy de acuerdo, Anna. Lo más importante es pasar tiempo de calidad juntos y crear recuerdos duraderos. Dediquemos un tiempo a investigar y discutir más a fondo. Tomaremos una decisión informada y planificaremos unas vacaciones increíbles. Parece un plan, Anna. Me entusiasma explorar estas opciones y planear contigo la aventura de mi vida. Yo también, John. Tomemos esta decisión y empecemos a contar los días que nos quedan para nuestro próximo viaje increíble. Lección 26. ¿Pintaste un cuadro? Anna, ¿pintaste un cuadro? He oído que has estado explorando tu lado creativo. No, John, no he pintado un cuadro. No soy muy artístico. Está bien,
Anna. Hay muchas otras formas de expresar la creatividad. ¿Has probado alguna otra actividad artística? Bueno, me gusta escribir y fotografiar. Me permiten expresarme de diferentes maneras. Es maravilloso, Anna. La escritura y la fotografía son excelentes vías para la creatividad y la autoexpresión. Creo que escribir es una forma terapéutica de compartir mis pensamientos y sentimientos. Es sorprendente cómo las palabras pueden pintar un cuadro en la mente del lector. Tus habilidades de escritura deben ser impresionantes. Gracias, John. Hago todo lo que puedo para transmitir mis pensamientos y emociones a través de las palabras. Y la fotografía captura momentos y cuenta historias a través de imágenes. Es un medio poderoso. Definitivamente, John. Disfruto capturando hermosos paisajes y momentos espontáneos con mi cámara. Fantástico, Anna. Tus fotografías deben ser un reflejo de tu perspectiva única. Eso espero, John. Siempre es gratificante capturar un momento especial o evocar una emoción a través de una fotografía. Incluso si la pintura no es lo tuyo, es importante explorar diferentes vías creativas y encontrar lo que más te guste. Estoy de acuerdo, John. Cada uno tiene su propia forma única de expresarse artísticamente. Por supuesto, Anna. Se trata de encontrar alegría y satisfacción en el proceso creativo, sin importar el medio. Me alegro de que podamos apreciar y apoyarnos los esfuerzos creativos de cada uno, John. Yo también, Anna. Es inspirador ver cómo podemos expresarnos de diferentes maneras. Sigamos explorando nuestra creatividad y animémonos unos a otros a lo largo del camino. Definitivamente, Anna. Estamos aquí para abrazar nuestros viajes artísticos individuales y encontrar satisfacción en nuestras actividades creativas. Lección 27. ¿Has estado alguna vez en las Maldivas? Anna, ¿has estado alguna vez en las Maldivas? He oído que tiene aguas cristalinas y playas de arena blanca. No, John, aún no he estado allí, pero definitivamente está en mi lista de viajes pendientes. He visto fotos y las aguas turquesas y la arena blanca y polvorienta se ven absolutamente impresionantes. Parece un paraíso tropical, John. Me imagino lo relajante y hermoso que debe ser. Sí, Anna. Las Maldivas son conocidas por su impresionante belleza natural y sus lujosos centros turísticos. He oído que el mundo submarino también es increíble, con vibrantes arrecifes de coral y una diversa vida marina. Así es, Anna. Hacer snorkel o bucear en las Maldivas sería un sueño hecho realidad para los amantes de la naturaleza. Imagínese descansando en la playa, sintiendo la suave arena entre los dedos de los pies y tomando el sol. Es un destino perfecto para relajarse y disfrutar de la serenidad de la naturaleza, lejos del ajetreo y el bullicio. Ya me imagino tomando una bebida refrescante mientras admiro las pintorescas vistas. Y pasear tranquilamente por la costa, escuchando el suave sonido de las olas. Definitivamente deberíamos planear un viaje allí algún día, John. Sería una experiencia inolvidable. Estoy de acuerdo, Anna. Fijémonos el objetivo de visitar las Maldivas y crear recuerdos en ese paraíso tropical. No puedo esperar a que llegue ese día, John. Serán unas vacaciones de ensueño para los dos. Por supuesto, Anna. Brindemos por la futura aventura de explorar las aguas cristalinas y las playas de arena blanca de las Maldivas. Lección 28. Manejar el estrés puede ser difícil para muchos de nosotros. Anna, controlar el estrés puede ser difícil para muchos de nosotros.
¿Qué has estado haciendo para gestionarlo? Bueno, John, he estado probando algunas cosas diferentes. Una cosa que me ayuda es practicar la atención plena y la meditación. Genial, Anna. Sin duda, tomarse el tiempo para estar presente y concentrarse en el momento presente puede reducir el estrés. Sí, me permite calmar mi mente y encontrar algo de calma interior en medio del caos. He estado haciendo ejercicios de respiración profunda cuando me siento abrumado. Me ayuda a relajarme y a recuperar la claridad. La respiración profunda es una técnica simple pero eficaz, John. Es sorprendente cómo algo tan básico puede tener un impacto positivo. Por supuesto, Anna. Otra cosa que he estado haciendo es hacer ejercicio físico con regularidad, como salir a correr o hacer yoga. El ejercicio es una excelente manera de liberar la tensión y aumentar las endorfinas, esas hormonas que nos hacen sentir bien. De verdad que sí, Anna. Siento una sensación de logro y una oleada de positividad después de un buen entrenamiento. También me he esforzado por priorizar el cuidado personal y la relajación. Tomarme un tiempo para mí y hacer las cosas que disfruto me ayuda a recargarme. Eso es importante, Anna. Tenemos que cuidarnos para poder manejar mejor el estrés. Definitivamente, John. Y hablar con mis seres queridos y buscar apoyo cuando lo necesito ha sido fundamental para mí. Es esencial tener un sistema de apoyo, Anna. Compartir nuestros pensamientos y sentimientos puede proporcionarnos consuelo y perspectiva. Exacto, John. Es reconfortante saber que no estamos solos en nuestras luchas. Estamos todos juntos en esto, Anna. Es alentador ver cómo podemos encontrar maneras de controlar el estrés y cuidar de nosotros mismos. Por supuesto, John. Al ser proactivos y explorar diferentes técnicas, podemos desarrollar estrategias efectivas para el manejo del estrés. Sigamos priorizando nuestro bienestar y apoyémonos unos a otros en este viaje, Anna. No podría estar más de acuerdo, John. Estamos aquí para encontrar el equilibrio y gestionar el estrés de una manera sana y sostenible. Lección 29. No puedo esperar a que comiencen nuestras vacaciones. Anna, con todos estos planes que hemos hecho, no puedo esperar a que empiecen nuestras vacaciones. Siento lo mismo, John. Va a ser una escapada emocionante y memorable. Por supuesto, Anna. Estoy deseando explorar nuevos lugares y crear recuerdos maravillosos juntos. Yo también, John. Ya me imagino las aventuras que tendremos y las experiencias que compartiremos. Será un descanso refrescante de nuestras rutinas diarias y una oportunidad para recargar energías. Y lo Estoy de mejor es que nos acuerdo, John. acompañaremos mutuamente durante todo el Alejarnos de viaje. nuestra vida normal y sumergirnos en un nuevo entorno será estimulante. Eso es lo que lo hace aún más especial, John. Tenerte a mi lado hace que cada experiencia sea más significativa. Del mismo modo, Anna. Formamos un gran equipo y estoy agradecido de tenerte como compañero de viaje. Gracias, John. Siento lo mismo. Juntos, haremos que estas vacaciones sean realmente inolvidables. Así que vamos a contar los días, Anna, y preparémonos para una aventura increíble. Por supuesto, John. El tiempo pasará volando y antes de que nos demos cuenta, nos embarcaremos en nuestras tan esperadas vacaciones. Brindemos por la expectación y el entusiasmo que se acumulan, Anna. Nuestras vacaciones van a ser increíbles. No podría estar más de acuerdo, John. Aprovechémoslo al máximo y disfrutemos cada momento. Lección 30. ¿Los precios también eran razonables? Anna, mencionaste que fuiste de compras antes. ¿Los precios también eran razonables?
Sí, Ion. Me sorprendieron gratamente los precios. Eran bastante razonables. Es bueno saberlo, Anna. Siempre es bueno cuando podemos encontrar buenas ofertas y no arruinarnos. Por supuesto, Ion. Hace que la experiencia de compra sea aún más agradable cuando sentimos que estamos sacando provecho de nuestro dinero. Estoy de acuerdo, Anna. Es importante encontrar un equilibrio entre calidad y asequibilidad. Y debo decir que las rebajas y descuentos definitivamente ayudaron a conseguir grandes ofertas. Es una ventaja, Anna. Aprovechar las rebajas y los descuentos puede ahorrarnos algo de dinero extra. Me aseguré de comparar precios y buscar las mejores ofertas antes de realizar cualquier compra. Un movimiento inteligente, Anna. Siempre es aconsejable investigar un poco y buscar los mejores precios. Sí, Ion. Quería asegurarme de que los artículos que quería comprar estaban a un precio justo. Parece que has tenido éxito, Anna. Encontrar precios razonables y buenas ofertas es una situación en la que todos ganan. Me alegro de haber podido encontrar lo que necesitaba sin gastar demasiado, Ion. Es una sensación satisfactoria, Anna. Podemos disfrutar de nuestras compras sabiendo que hemos tomado decisiones inteligentes. Definitivamente, Ion. Se trata de ser un comprador experto y de tomar decisiones informadas. Bien hecho, Anna. Su viaje de compras parece haber sido fructífero en más de un sentido. Gracias, Ion. Estoy contento con el resultado. Fue una experiencia de compra exitosa y económica. Fantástico, Anna. Estamos aquí para encontrar precios razonables y excelentes ofertas cada vez que vayamos de compras.